Regresamos. Tengo en la línea a Nayeli Roldán, es una de las periodistas que destapó, dio a conocer la estafa maestra, formidable reportaje, formidable libro posterior. Y bueno, el día de ayer, justamente la pregunta que nos hacíamos es si un día en este país seremos capaces de pasar o de transitar de la investigación periodística a la investigación judicial. Y con esta pregunta quiero abrir la entrevista con Nayeli. Nayeli, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. A ti al auditorio, gracias. Me honras con tu voz en este espacio. Nayeli, gracias, al contrario. ¿Estás viendo pues día a día un avance de esta serie, la llamaba Julio hace un momento la teleserie de Rosario Robles? Apareció pues ya formalmente la información de parte del gobierno mexicano y concretamente de la Fiscalía de que en efecto había una casa, ustedes la habían descrito, donde se fabricaban los documentos. El día de ayer la UIFI, la Unidad de Inteligencia Financiera, congela las cuentas de Rosario Robles y de Emilio Cebadúa. Es decir, está claro que se está moviendo la investigación. Me encantaría saber, desde tu punto de vista periodístico, si se está moviendo en el sentido adecuado y si le tienes confianza a la traducción del trabajo que tú hiciste y tus compañeros en lo que está haciendo ahora la autoridad. Bueno, primero decir que no soy especialista, digamos, en el proceso judicial como tal. Lo que sí podríamos decir es que al menos está pasando algo ahora, porque hay que recordar, Ricardo, al auditorio también, que esta investigación se publicó en septiembre de 2017. O sea, estamos por cumplir 2 años de que este sistema de corrupción se dio a conocer y prácticamente no había pasado nada. En la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pues no se movió demasiado. Se supone que se inició la investigación judicial en 2018, pero antes de eso no había habido nada. O sea, lo único que el gobierno en ese entonces salió a decir cuando publicamos el sistema de corrupción fue que ya tenían identificado esto por parte de la Secretaría de la Función Pública. Arely Gómez emitió un comunicado de prensa al respecto, pero pues después de eso no había ocurrido nada. Luego, este año también hay que recordar que cuando fuimos a la conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador y expusimos que 3 funcionarios de Pemex que estaban actualmente en su administración habían firmado convenios de la estafa maestra, esto propició que la Secretaría de la Función Pública nuevamente diera un informe al respecto y también que la Fiscalía General de la República pues ya advirtiera por lo menos que el caso se iba a investigar por delincuencia organizada y ya no iban a ser solo asuntos individuales. Esto no nos queda claro aún si efectivamente a Rosario Robles, por ejemplo, se le estaría imputando por delitos más allá de lo que ya se dio a conocer o se filtró en este citatorio de ejercicio ilícito. Entonces, creo que hasta que se lleve a cabo la audiencia y, por supuesto, si ella efectivamente asiste, pues podríamos tener mayor claridad en exactamente qué es lo que se está investigando y de qué pues le estarían acusando. Para beneficio del auditorio, los señalamientos públicos no solo son en contra de Rosario Robles, sino de quien fuera su oficial mayor, tanto en Desarrollo Social como en SEDATU, Emilio Cebadúa, antiguo consejero electoral, por cierto. Sí, a ver, ¿me puedes decir qué papel jugó Emilio Cebadúa, según la investigación de ustedes, en todo este entramado? Claro, siempre advertimos que la oficialía mayor era un puesto sumamente relevante, no solamente en la CEDESOL y en la SEDATU, sino también en el resto de dependencias involucradas. Fueron 11 dependencias involucradas a la estafa maestra, porque de este puesto se administraban y se liberaban los recursos públicos de cada dependencia. De hecho, ese puesto está equiparado a una subsecretaría, porque el titular de cada una de las dependencias nombra de manera directa a quien se va a encargar de los recursos, es decir, le rinde cuentas de manera directa al titular y por eso era tan relevante. En el caso de Rosario y Emilio Cebadúa era todavía pues más importante porque cuando Rosario está en la CEDESOL, Emilio Cebadúa en la Oficialía Mayor, ocurren estos desvíos que nosotros documentamos en la estafa maestra. Luego, cuando se va Rosario a la SEDATU, también vuelve a nombrar a Emilio Cebadúa como su oficial mayor
y vuelve a ocurrir este esquema de desvío que entonces ya lo documentó la Auditoría Superior de la Federación. Y nosotros en Animal Político hemos seguido esta línea y detectamos que no solamente es el oficial mayor, sino también los subalternos de Emilio Cebadúa, es decir, todos los que participaban en la oficialía mayor, que firmaron convenios y que así como tenían esos cargos en la Sedesol, luego repitieron los cargos en la Sedatu, volvieron a firmar convenios y el esquema se volvió a repetir. Es decir, también parecería muy sospechoso, digamos, por decirlo menos, que una funcionaria pública pues se lleve a un equipo del que ya había señalamientos en su administración previa, incluso ya habían denuncias penales por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que nuevamente les vuelvan a dar exactamente los mismos cargos y vuelva a ocurrir lo mismo. Nayeli, para venir y aterrizar la coyuntura, hoy varios diarios dieron a conocer esta casa donde se fabricaba el papel. Es la otra casa de papel, ¿no? Ahora que está de moda la serie, en fin. Pero había una casa donde se fabricaban los papeles. A ver, ¿me explicas qué pasaba en esa casa? ¿Cómo se hizo de que se fabricaban papeles, firmas, documentos? Claro. Me suena como a Santo Domingo, ahí frente a la Secretaría de Educación Pública. Básicamente casi que eso era. En la administración pública, Ricardo, pues se tiene que, cuando se hace un contrato, digamos, se establecen los compromisos que debe de cumplir el proveedor y también que debe de cumplir la dependencia o la entidad. En el caso de la estafa maestra, hay que recordarle al auditorio que se trataba de un esquema en el que una dependencia de gobierno hacía convenios con universidades públicas. Esto extentaba a hacer licitaciones porque al ser instituciones pues de gobierno, digamos, o parte de la administración pública, pues no tenían que cumplir la obligatoriedad de hacer licitaciones. Para hacer supuestos servicios que iban desde realizar encuestas en los municipios más pobres o entregar despensas en los municipios más pobres en el caso de Sedesol, hasta asesorías en plataformas petroleras para Pemex, por ejemplo. Y entonces las universidades subcontrataban empresas y luego estas empresas, pues lo que detectamos en la estafa maestra es que eran empresas fantasma o irregulares. Entonces, para retomar esto del contrato, cuando se establecen los compromisos para cumplir cierto servicio, se establecen también los criterios para comprobar que el servicio se hizo. Entonces, toda esta documentación tiene que estar sustentada tanto en la universidad como en la dependencia de gobierno para que aquí la oficialía mayor y a su vez Hacienda pueda liberar los recursos y pueda decir, ok, se cumplió algo, aquí está el pago. Fabricación de papeles para cumplir por lo menos formalmente con los requisitos. Ahora, sí anuncias una maquinación, digamos, de proporciones enormes desde que usted la presentaron en 2017 y uno intuye, ustedes también lo apuntan, pues que parte de ese dinero en efecto se fue a los bolsillos de algunos funcionarios, pero parte de ese dinero se fue a actividades electorales. Yo te pregunto si ves posibilidad de que algún día sepamos en qué se gastó ese dinero. Porque como dicen, es muy difícil saber cómo se obtiene el dinero, pero es más fácil averiguar en qué se gasta. Exactamente. Yo no sé si lo sepamos alguna vez, pero de lo que sí estoy segura es que existen los mecanismos para saberlo. Todo dependerá de que se quieran aplicar. O sea, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen absolutamente todas las herramientas para poder seguirle el rastro del dinero, porque en la investigación periodística nosotros llegamos a un tope, que es de confirmar que el dinero se perdió en estas empresas que son ilegales. ¿Qué podría hacer la autoridad, tanto el SAT como la Unidad de Inteligencia Financiera? Seguir el rastro de estas cuentas bancarias de cada una de las empresas y así poder determinar exactamente en qué bolsillo terminó. Y eso sí se podría, sí, o sea, ellos tienen la capacidad, por supuesto, solo es cuestión de que se quieran, ¿no? Bueno, te lanzo la última pregunta, Nayeli. El día de ayer, Rosario Robles le escribió una carta al presidente de la Suprema Corte, Saldívar, en donde palabras más, palabras menos, dice: se está politizando mi situación, no se va a hacer justicia si usted no garantiza que haya imparcialidad. Anunció conferencia de prensa, creo que el jueves a las 11 de la mañana. ¿Tú crees que se está politizando? Y sobre todo, te ruego que acudas a tu bola de cristal. ¿Qué nos va a decir Rosario Robles el jueves? Bueno, yo lo que dije ayer también después de esta carta es que
Es cierto que el Rosario Robles, digamos, ha estado más en la palestra mediática, pero yo creo que tiene que ver con dos situaciones. Una, que los recursos desviados de la Sedesol eran para la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y entonces, si nos enojaba, digamos, que se desviaran recursos públicos de Pemex, que es la gallina de los huevos de oro de este país, pues creo que nos indignaría más, o nos indignó más todavía que fuera dinero para los que menos tienen, ¿no? Que se utilizara este mecanismo para desviar recursos supuestamente destinados a este sector. Es un agravante, ¿no? Debería haber un Exacto. delito agravante en materia de corrupción cuando le vas y le quitas al que menos tiene. Después, sobre todo, de los resultados de Coneval, pues aquí están las explicaciones de por qué no funcionan las políticas sociales. Exacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que ese es un elemento a considerar y de por qué la figura de Rosario Robles, desde que publicamos, pues, saltó